En este programa, conversaremos con la creadora de las casiopeínas, fármacos diseñados en México a partir de cobre, que podrían convertirse en una gran esperanza en el combate contra el cáncer. Y descubriremos el potencial de los fitofármacos, medicamentos elaborados a partir de plantas con todo el rigor que exige la ciencia y menos efectos adversos comparados con tratamientos convencionales. Bienvenidos a Factor Ciencia, soy Lucía Vázquez y es un placer saludarlos desde la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional, ubicada al norte de la Ciudad de México. Desde 1918, cada 15 de mayo se celebra el Día del Maestro, fecha que instituyó por decreto presidencial Venustiano Carranza como una forma de dignificar la labor de los profesores y enaltecer el impacto de la enseñanza en la sociedad. Esta vez vamos a conversar con dos grandes científicos que también son maestros increíbles. Y es que hay que decirlo, los científicos no solo investigan, también enseñan ciencia y lo hacen desde el lugar donde se construye la ciencia. Ellos, al igual que los tecnólogos, son los que se encargan de formar a nuevas generaciones de investigadores que sean capaces de encontrar soluciones a los grandes desafíos en materia de salud, producción de alimentos, contaminación, cambio climático, agua, energía, movilidad o telecomunicaciones, tan solo por nombrar algunos temas. Así que no se diga más, conozcamos qué hacen los científicos que también son maestros. Esto es Factor Ciencia, comenzamos. La historia de este gran recinto se remonta a 1879 con la formalización de la Escuela de Medicina Homeopática. En 1895, el presidente Porfirio Díaz la nombra Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Años después, se transforma en facultad en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero su etapa moderna inicia en 1936, cuando pasa a formar parte de las escuelas fundadoras del Instituto Politécnico Nacional, una iniciativa del ingeniero Juan de Dios Batis, primer director general del IPN. Los invito a conocer al doctor Guillermo Pérez Ishiwara. Él es biólogo egresado de la UNAM con maestría y doctorado en patología experimental por parte de Cinvestav. Además, realizó un postdoctorado en Alemania en el Instituto Bernhard Nocht en medicina tropical. Actualmente es coordinador de la red de biotecnología en el área médico-farmacéutica del Instituto Politécnico Nacional. Los fitofármacos son medicamentos hechos a partir de sustancias de plantas. Muchos de ellos tienen su origen en el conocimiento ancestral de la herbolaria. Entre sus ventajas está que manejan dosis exactas y tienen menos efectos secundarios. A diferencia de algunos productos naturistas que se manejan como suplementos alimenticios, los fitofármacos son verdaderos medicamentos que han pasado por todos los procesos que exige la ciencia, como estandarización, seguridad, eficacia y ensayos clínicos. Nos encontramos en el Laboratorio de Biomedicina Molecular 1 de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional y es un gusto estar nuevamente con el doctor Guillermo Pérez Ishiwara. Él es un gran investigador en biotecnología que se ha especializado en el desarrollo de fitofármacos. Estos son medicamentos hechos a base de compuestos de plantas. Bienvenido a Factor Ciencia, doctor. Lucy, un placer. Hola. Un placer tenerte nuevamente en tu laboratorio, en esta tu casa. Y para mí siempre es un gusto poder colaborar con Factor Ciencia y divulgar para que la gente pueda entender qué es lo que hace un científico. Sabemos que tú fuiste un alumno destacado, bien portado. De hecho, recibes mención honorífica
y la medalla Gavino Barreda en tu licenciatura. ¿Por qué te haces científico y cuándo empieza tu carrera en la investigación? Mira, Lucía, es una pregunta súper interesante. Yo creo que esa te la marcan primero los padres al hacerte desde pequeño inquisitivo, tratar de investigar lo que te rodea, el entorno, cómo funciona. Y como segunda instancia, aquellos profesores que en tu trayectoria desde preescolar hasta la preparatoria te van dejando una huella. Y algunos te dejan la disciplina, otros te retan a ser crítico, otros te apapachan cuando te caes y lo más importante creo es el que te hayan enseñado a ser resiliente. Desde que tengo uso de razón estaba entre ser médico o ser científico y elegí ser científico porque tengo una vocación de poder divertirme con mi trabajo, generar conocimiento y poder aportar a la sociedad. ¿Y cómo empieza tu carrera en la ciencia como investigador? Es un poco curiosa mi historia porque, bueno, soy biólogo de formación. ¿Sí? Inicialmente yo tengo como que una vocación muy naturalista y quería estudiar. Cuando iba en la carrera pasé por las zoologías y quería ser zoólogo, luego pasé por fisiología y quería ser fisiólogo de corazón, luego pasé por la bioquímica y me fui al Instituto Nacional de Cardiología a hacer las válvulas en aquel entonces de membrana de pleura de cerdo. Luego estudié paleontología y me puse a estudiar fósiles, entonces transcurrí por todo. Pero al final llegué a la decisión de que mi vocación era un laboratorio de investigación y es como decido hacerme biólogo molecular y empezar a entender cuál es el origen de las enfermedades. Respeto mucho la docencia, respeto mucho a los maestros y el gran reto de un científico creo que es una piedra angular para hacer que nuestra educación, que nuestras instituciones trasciendan a una educación que más allá de transmitir un conocimiento que el profesor lee en los libros, el científico tiene la obligación de poder dar el conocimiento de frontera y poder hacer de ese estudiante más que una antena receptora que capte cosas que tú le dices, poderle hacer sentir que él puede en el ámbito en el que se desarrolla. Entonces el reto del científico es lograr inspirar y lograr ser motor de cambio y dar esas habilidades blandas que luego dejamos pasar de largo. Es, creo, fundamental que nuestros chicos, además de tener información técnica dura, tú puedas desarrollar en ellos la capacidad de gestión, de innovación, de una visión global, pero también de una visión social, ética. Y ahora cuéntanos, doctor, ¿cuáles son las principales aportaciones en tu área que tú y tu equipo han hecho aquí en el Politécnico? Hemos trabajado de manera muy particular en áreas de alto impacto para la salud. Hemos generado un dispositivo médico para el tratamiento de las heridas, que es muy exitoso, que está en una fase de desarrollo, digamos, precomercial. Es el gel cicatrizante. Es el gel cicatrizante. Estamos trabajando actualmente en un gel termoestable que pueda reparar úlceras en el tubo digestivo. Y ahora estamos entrando en una fase en la que nuestro México y el mundo está envejeciendo. Y con ese envejecimiento vienen enfermedades neurodegenerativas que es muy importante atacar. Desde el estrés, la depresión, la ansiedad, el trauma craneoencefálico y sobre todo el accidente vascular cerebral. Y eso tiene que ver con malos hábitos alimenticios, que causa la deposición de placas de colesterol en las arterias y causa infartos cerebrales,
el estrés, la hipertensión, es decir, una serie de enfermedades que lo que van a generar es que en una etapa de madurez, en una etapa adulta, haya enorme posibilidad de enfermar de algún proceso degenerativo y que cause infartos cerebrales, muerte, pero igual de importante es que cause incapacidad física. Y lo que intentamos es desarrollar con base en una combinación de esa gran tradición de la medicina tradicional mexicana. Estamos generando formulaciones combinadas con la nanotecnología que nos puedan dar esa capacidad para poder retardar al menos el desarrollo de estas enfermedades y darle una mejor calidad de vida a los mexicanos. Sé que tú fuiste uno de los profesores del doctor Arturo Reyes Sandoval. El doctor Arturo Reyes Sandoval es un destacado investigador especializado en el desarrollo de vacunas, una de ellas contra la chikungunya, y actualmente es director general del Instituto Politécnico Nacional. ¿Tú recuerdas cómo fue como alumno? Sí, cómo no. Era una mente inquisitiva, muy disciplinado, es decir, muy educado. O sea, aún entre ponerlo al límite en los exámenes tutoriales, siempre tenía una manera educada de ser, una manera muy clara en exponer su criterio, la defensa de su pensamiento, y era un estudiante que quería comerse al mundo. Y eso, cuando él era estudiante de nuestro doctorado, yo lo visualicé. Yo era jefe de la sección en aquel entonces, primero subdirector académico en Cicata, donde él empezó los estudios, y después nos transferimos a la Escuela de Medicina y Homeopatía, y yo era el jefe de sección, y él siempre tenía la inquietud, y eso ha sido parte de su administración y su gestión, que todo estudiante, particularmente que quiera hacer ciencia, tiene que salir del país a ver otras culturas, a ver otras maneras de hacer ciencia, a un proceso de internacionalización que el doctor Sandoval ahora nos tiene embebidos. Pues qué maravilla, cómo da vueltas el mundo, y ahora, bueno, pues es director de esta gran institución, el Instituto Politécnico Nacional, y bueno, se vuelven a juntar profesor y alumno desde otra perspectiva. Y yo te preguntaría finalmente, doctor, ¿cómo ves el futuro de la enseñanza de la ciencia? El gran reto para nuestra educación y para generar estas nuevas mentes que van a dirigir nuestro país, que van a resolver los enormes problemas de salud que tenemos, los enormes problemas alimentarios, los ambientales, requiere de grandes mentes, pero sobre todo de una gran disposición para con el prójimo, para con la sociedad, para con nuestro planeta. El eslogan fundacional de esta institución, del Instituto Politécnico Nacional, es poner, yo diría, la ciencia y la tecnología al servicio de la patria. Y eso todos nuestros egresados lo tienen que tener tatuado. Yo te agradezco, siempre es un honor conversar contigo, de verdad. Eres el doctor Guillermo Pérez Ishiwara. Un placer. ¿Qué les parece si ahora vamos a la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México para conversar con la doctora Lena Ruiz Azuara, una destacada científica a nivel internacional, profesora emérita de esa casa de estudios y pionera de la química orgánica medicinal en México? Entre sus logros está el desarrollo de las casiopeínas, una familia de más de 100 compuestos para combatir el cáncer. Los metalofármacos son aquellos medicamentos que contienen metales en su fórmula. Su aportación consiste en que permiten reacciones químicas dentro del organismo que otras medicinas no logran. Un ejemplo de estos fármacos con base metálica son las casiopeínas,
desarrolladas en México a partir de cobre, con el objetivo de combatir diferentes tipos de cáncer. Actualmente las casiopeínas se encuentran en ensayos clínicos. Los resultados hasta el momento son prometedores, ya que se ha demostrado que son efectivas y tienen menos efectos secundarios. Estamos ahora en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México y venimos hasta aquí porque vamos a conversar con la doctora Lena Ruiz Azuara. Y de verdad es un honor que esté con nosotros aquí en Factor Ciencia. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, buenas tardes. Queremos que nos platiques por qué decides tú elegir una carrera de ciencia. Muy buena pregunta. Yo he sido una persona muy curiosa desde niña. Me gustaban mucho todas las plantas, los animalitos, y yo dije, yo voy a ser bióloga, voy a estudiar biología. Me llamaba mucho la atención, pues todo es lo de la semillita y cómo crece la planta y los animales y todo. Cuando llegué a tercero de secundaria, tuve la primera vez que tuve química con un profesor, el profesor Horacio García, muy conocido, seguro que mucha gente de la audiencia lo va a reconocer, ya no está con nosotros. Nos dio la clase de química y para mí fue como abrirme un panorama de saber de qué estaba hecho todo lo que nos rodeaba. Lo natural, lo sintético, los plásticos. Y dije, no, esto es lo que quiero. Y así fue como entré a la preparatoria y pues ya me decidí a estudiar química. Así que esa fue la razón, fue un profesor. Un profesor te puede marcar y encontrar tus habilidades, tus gustos. Y Lena, cuéntanos, ¿qué ha sido lo más difícil que tú has vivido o te has enfrentado en tu carrera como química? Lo más difícil, yo terminé la carrera en el año 68. Yo me recibí el día o días antes de que entrara el ejército a la UNAM. Entonces eso fue muy difícil, fue muy duro. En mi caso ya estaba programado el examen, yo logré recibirme, pero muchos compañeros se quedaron hasta el siguiente año. Fue muy, muy duro. No por la química, sino pues por todo el contexto. ¿Qué ha sido lo más fácil en tu carrera? Lo más fácil, mis estudiantes. Esa relación que tienes con La ellos. La relación que tengo con mis estudiantes en las clases, aquí en el laboratorio, es lo más fácil. Es una maravilla, son entusiastas, trabajan muy bien y pues es la mejor relación. Lo que mejor que me pudo pasar es tener la posibilidad de educar a jóvenes. Con la química inorgánica, a ti se te abrió un universo para abrir Un campo. un multiverso a tus estudiantes Sí. y a los científicos. ¿Qué es esta química La inorgánica? química, bueno, todo el mundo, bien o mal, conocemos la tabla periódica, ¿no? Entonces, la química de productos naturales, la química de cuestiones biológicas de la vida, están asociadas a la química del carbono. Entonces, son las proteínas, son los aminoácidos, los ácidos grasos, etcétera, ¿no? Toda la parte de derivados de química orgánica que es muy importante. La química inorgánica es todo lo demás de la tabla periódica, todos los demás elementos, su relación entre ellos, su reactividad. ¿Y dónde está la química inorgánica? Está en todo el sólido de nuestro planeta, todos los minerales, las piedras. Yo me fui a estudiar química de coordinación de los metales que conocemos más comúnmente como transicionales, que es el cobre, el hierro, el níquel. Haciendo mi doctorado, que yo trabajé con el doctor Tony Stephenson, un inglés de la ciudad de York, que era egresado del profesor Wilkinson, Premio Nobel de Química del 1973. Soy nieta académica de un premio Nobel. Una gente también de York, un hombre muy sencillo, muy agradable. Yo aprendí mucho el manejo de cómo tratar a mis alumnos, de cómo me trató a mí el doctor Stephenson. Exigente, pero sumamente humano. Ahí en la Universidad de Edimburgo era un edificio
que tenía como 400, 500 años, de esos edificios como los de Harry Potter, más o menos así. Y me encontré un libro que se llamaba Los metales de la vida. Y dije, a ver. Y era un libro pequeñito, pero me lo leí inmediatamente todo esa misma noche. Y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces, ¿qué son los metales de la vida? Pues son los metales que están en los organismos. Entonces, todo el mundo sabemos que tenemos sodio, ¿verdad? Y que si comemos mucho sodio nos sube la presión, que si comemos mucho plátano nos baja porque tiene potasio. Todos sabemos que tenemos hierro en la sangre, ¿sí? Pero ¿cuánta gente sabe que tenemos decenas de enzimas de zinc que nos permiten hacer todos los procesos de digestión y biológicos? Casi nadie. Exacto. ¿Cuánta gente sabe que tenemos proteínas de cobre que me están permitiendo ahorita a mí pensar y a ti también? ¿Sí? Esos son los metales de la vida, que se encuentran en cantidades muy pequeñitas, por eso dicen vitaminas de la A al zinc. Entonces, pues eso es a lo que finalmente me dediqué, la parte biológica de la química inorgánica. Al regresar aquí, empezamos a montar nuevas materias. Había una sola química inorgánica general y para químicos fuimos montando hasta 4. Ahora hay 6 en el programa de químicos y algunas materias pueden tomar las carreras de QFB, por ejemplo. Y pues impulsé la inorgánica, me dieron este laboratorio, entonces pues empecé a dirigir tesis, a formar gente y pues ahora más o menos de 12 a 15 de los profesores, todos fueron mis alumnos. Y tú, doctora, tomas esos conocimientos de química inorgánica y empiezas a desarrollar fármacos con algo que se llama fármacos con base metálica para combatir cáncer. Sí, bueno, la idea realmente me surge del cisplatino. En el año 1975 empieza a surgir ya el cisplatino como un fármaco anticancerígeno a nivel mundial. Pues resulta que era un compuesto de coordinación, pero totalmente inorgánico, no tiene un átomo de carbono. ¿Qué pasa con el cisplatino? Sigue estando en el mercado, pero es muy tóxico, tiene muchos efectos secundarios. Entonces, pues ahí en la cabecita dije, ¿por qué no empezamos a hacer compuestos de los metales de la vida? Y además estos metales lo tienen todos, pájaros, algas. Todo organismo vivo. Todo organismo vivo tenemos todos estos metales. Y entonces dije, pues vamos a hacer fármacos de metales esenciales, que se llaman esenciales aquellos que nosotros tenemos de manera natural. Y arranqué esa línea de trabajo y empecé a trabajar eran como 6, 7 alumnos, a cada uno le di un metal. Encontramos que cobre era como el que tenía mejores expectativas. Y en el año 87 ya teníamos patentados unos compuestos y fui a presentar el trabajo a un congreso en Italia y a la fecha hay más de 4,000 publicaciones que han seguido nuestra línea de investigación. Pues doctora Lena Ruiz Azuara, yo te agradezco que nos hayas compartido tu historia y también tu conocimiento y que seas un ejemplo para muchas niñas y mujeres, no solamente de nuestro país, sino de todo el mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Espero que haya sido de su interés esta emisión, donde tuvimos oportunidad de conocer el doble trabajo que realizan los científicos como investigadores y docentes, y por qué son una piedra angular en el crecimiento de México. Desde aquí, una sincera felicitación a las y los científicos y tecnólogos en el Día del Maestro. Nos despedimos desde la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional, ubicada aquí en la Alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México. No olviden seguirnos a través de Facebook, YouTube o visitar nuestro portal. Nosotros continuamos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta su pantalla. Yo soy Lucía Vázquez. Esto fue Factor Ciencia. Nos vemos. Hasta la próxima.